compartir hoy una palabra que me fue difícil prepararla durante la semana, porque Dios me la cambió 3 veces y finalmente quedó lo que ahora vamos a compartir. Así que cualquier cosa, al de arriba. Bien, misiones, una de las pasiones de Dios. Si pudiésemos llamarle así a esta predicación, sería así: misiones, una de las pasiones de Dios. Y quiero hoy compartir esto. Constantemente hemos enseñado, como lo dice la Biblia, que sobre toda cosa guardada debemos guardar ¿qué? El corazón. Y cuando hablamos de corazón, cuando el hebreo habla de corazón, está hablando precisamente de nuestra mente. O sea, por sobre toda cosa que guardemos, debemos cuidar, debemos atesorar como un tesoro tan delicado y tan de alto valor que es nuestra mente. ¿Y sabes por qué Proverbios 4:29 dice así? Porque mana la vida. Porque mana la vida. Mana significa brota la vida, fluye la vida. Porque de aquí entonces damos vida. Y es eso lo que somos, manantiales. Somos portadores de vida. Incluso el domingo pasado Dios nos habló de cuidar el corazón de la perversidad. Una de las cosas que me llamó la atención el domingo pasado, el pastor Marcel nos hablaba de esto, que la perversidad va ligada, va de la mano de la corrupción. De hecho, hay un versículo por ahí que el pastor Marcel estuvo compartiendo el domingo pasado. Si quieres echarle una miradita, puedes volver otra vez al canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Manantiales y poder observar esto. Y es eso lo que hoy quiero compartir contigo. Por ello, nuestro modelo a alcanzar es tener nuestro corazón conforme al corazón de Dios. Y cuando Dios busque a alguien, ¿sabes por qué? Porque cuando Dios busque a alguien para darle una asignación, para darle una tarea, halle en nosotros, como halló en David, no David yo, sino que el David de la Biblia, como un corazón conforme al suyo. Hay algo de lo cual hoy quiero compartir y es esto. A Dios le apasiona las naciones de la tierra. Esto es algo que hemos venido hablando constantemente y especialmente por mí. He tenido la oportunidad de poder viajar, de poder moverme y de hacer misiones. Y esto es algo de lo cual me deleito y me gozo. A Dios le apasionan las naciones de la tierra. ¿Sabes? Dios es amor. Por lo tanto, nosotros debemos entrenarnos en amar lo que Dios ama. ¿Sabes por qué? Porque así vamos a crecer, así nos vamos a fundamentar, así vamos a madurar en lo que es bueno, en lo que es agradable y en lo que es perfecto. Nuestro Dios es Dios celoso. ¿Lo sabía? Que no comparte su gloria con nadie. Él no tiene rivales. Y además, esto es algo de lo cual un pastor, un hombre de Dios me enseñó. Dios no acepta ni tiene rivales. Mira lo que dice Éxodo, capítulo 34, verso 14. Quiero leértelo. Dice, no adores a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, de hecho, si tú lo revisas, está con la C mayúscula, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo, iglesia, contigo, manantiales. Wow, es importantísimo esto, ¿sabes? Él quiere, en otras palabras, Él quiere todo de nosotros. Dios quiere todo de nosotros porque nos ama apasionadamente. ¿Te acuerdas que hace domingos atrás Dios nos habló de Shema Israel? Shema Israel. Hoy es como decir, oye manantiales, oye hijo de Dios, oye hija de Dios. Él quiere todo de nosotros. Esto es algo poderoso, poderoso, ¿sabes? Si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos y debemos tener la misma pasión que la tiene Dios. Y déjame compartirte algo. Son 7 las pasiones de Dios.
La primera es verte cara a cara. Esa es la primera pasión que tiene Dios. Verte cara a cara. ¿Sabes? Siempre quiso tener comunión contigo. En una oportunidad, en esos errores que a veces nosotros tenemos, porque nosotros también los pastores pecamos a veces, bueno, a veces, pero pecamos porque somos humanos, no somos robots, aunque lo parecemos. Quiero indicarte esto. Hubo un tiempo, años atrás, en que cometí un error. No estoy hablando de un error grave, pero en la Biblia un error y un pecado es igual. No tiene distinción. Y en un momento oré a Dios y estando manejando en mi auto, me acuerdo que iba por la carretera y le empecé a decir al Señor, Dios, perdóname, perdóname, perdóname. Y aún más, Señor, si yo no te sirvo, sácame. Si yo no te sirvo para la tarea que me estás asignando, sácame. Aléjame de ti si no te sirvo. Fue tan doloroso y tan fuerte que en ese momento, estando manejando mi auto, Dios me habló y me dijo esto: yo te amo. Y quiero que pienses en esto. Fue así, el diálogo que tuve con Dios. Si yo no me bajé de esa cruz, fue porque no soporté la idea de vivir una eternidad lejos de ti. Me partió el alma y el corazón. Me puse a llorar tanto que no podía ver cuando estaba manejando y me tuve que tirar a la orilla de la carretera y comenzar a llorar y decirle, Señor, perdóname, 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 una y otra vez. Yo hoy quiero decirte, iglesia, hoy yo quiero decirte que la primera pasión de Dios es verte cara a cara. Él siempre quiso tener comunión contigo. Una segunda pasión de Dios es su iglesia. Es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo. ¿Sabes por qué? Él la trata y la habla como su novia. Por lo tanto, la ama apasionadamente. Hay una tercera pasión y es la nación de Israel, a quien bendecimos todos los días. Nosotros, como parte del ADN de Manantiales, se nos ha enseñado, porque bíblicamente es así, porque Dios nos enseñó a poder bendecir la nación de Israel. Y la eligió para ser representante, su representante en la tierra. Cuando tomó Israel, y hasta el día de hoy es así. Por eso hoy estamos en contra, esta casa, Manantiales, está en contra de todo plan diabólico del diablo antisemita o antijudío. Nosotros bendecimos la nación de Israel, porque sabemos que si bendecimos la nación de Israel, nosotros también somos bendecidos. Y además es una pasión que Dios tiene con esa nación. Una cuarta pasión de Dios es la adoración. Y qué extraordinario saber esto, porque la adoración no es solamente cantar, el canto, la música es simplemente la evidencia de tu relación íntima y personal con Dios. Además, es uno de los cimientos de esta casa, es uno de los cimientos de Manantiales, la adoración. Una quinta pasión son los pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimidos. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene buenas noticias para ellos. ¡Wow! Una sexta pasión es su reino. Y esto me encanta, porque el reino es aprender a vivir y entender y comprender y guardar y aún más obedecer y vivir día a día entendiendo esto. Reino es aprender a vivir volviendo al original. Y aún más me encanta esta pasión de Dios, que es reino, porque dice que su palabra, dice que el reino está en medio de nosotros. Y la séptima pasión son las naciones de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque se la dio a la iglesia. Y es en esta pasión la que hoy vamos a hablar. Una segunda cosa que quiero indicarte es esto. Cuando hablamos de naciones, hablamos de misiones. O sea, yo quiero que observemos por un minuto esto.
están las naciones de la tierra. No es coincidencia que hoy tengamos a nuestras espaldas como el fondo central, no para que se vea bonito, sino para entender el peso profético y apostólico que tenemos en esta casa. Cuando hablamos de naciones, hablamos de misiones. ¿Sabes? A Dios, y esta es la séptima pasión, de la cual solo me voy a referir de esta séptima pasión. A Dios le apasionan las naciones. Es más, desde el año 1995, Dios habló a las naciones de la tierra y le dijo a la iglesia que le daba las naciones de la tierra para que se pudiera expandir, para hacer influencia, para entender que debe ejercer influencia y poder y así gobernarla con los principios del reino. Es en esa fecha donde sale, por ejemplo, Pensacola. Es en esa fecha donde comienzan a salir y despertar muchos movimientos, porque desde ahí Dios ya le dijo a su iglesia, que las naciones de la tierra eran la herencia. ¿O acaso no se acuerdan del Salmo cuando dice, pídeme y te daré por herencia las naciones? ¡Wow! ¿Sabes? Tenemos la bendición de que esta casa, Manantiales, tiene un llamado apostólico y profético. Lo vuelvo a repetir. Esta casa, Manantiales, tiene un llamado apostólico y profético para nuestro país y las naciones de la tierra. Y una evidencia contundente de esto es la visión que Dios nos ha dado y que se resume en lo siguiente: que nadie se pierda y que todos se salven. La idea de Dios para Manantiales es abrir muchos pozos. Digo, muchos pozos. Si usted está palpitando ya su corazón, escribe en el chat ahí y ponme amén, como si estuviésemos en el auditorio Manantiales. Yo creo que si hoy estuviese hablando frente al auditorio Manantiales, escucharía un rotundo amén. Bueno, hazme lo mismo. Y entonces en el chat escribe amén. ¿Sabes? La idea de Dios para Manantiales es abrir muchos pozos, porque la visión de esta casa es que nadie se pierda y que todos se salven. Abrir muchos pozos, ¿dónde? En las principales ciudades de nuestro país y en las naciones de la tierra. ¿Sabes lo que significa eso? Volver los corazones de los 5 continentes al corazón de Dios. ¿Es una tarea titánica? Sí, pastor. ¿Es una tarea titánica? Sí, lo es. Pero Dios quiere, y es eso, entender la pasión. Una de las pasiones de Dios son las naciones de la tierra. Dios quiere bendecir, Dios quiere sanar la tierra. Y desde el principio las naciones palpitaron en el corazón de Dios. Desde el comienzo, cuando de la mano de Abraham declaró bendita las naciones de la tierra. ¿Sabes? Te digo algo. ¿Quieres que le confidencie algo? Es cuestión de tiempo. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 15, verso 4. Dice, ¿quién no te temerá, Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo. Y todas las naciones, escúchame bien, todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicias han sido reveladas. Es cuestión de tiempo. Y escúchame bien. Ya no hay tiempo. Es la evidencia de que estamos en el último y gran avivamiento. Se menciona incluso un árbol que será para sanidad de las naciones. Apocalipsis, capítulo 22, verso 2. Dice así: fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto. Queridos, ya comienzo a profetizarles esto. Viene abundancia, viene prosperidad. Yo acallo la boca de personas, de gente que ha estado hablando de que vamos a estar mal, que estamos en crisis. Yo no estoy diciendo que no lo estemos, pero escúcheme bien, los siguientes años son los años en que la iglesia gobernará. Si usted dice amén, entonces escriba ahí, amén.
Dice el texto, a cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Mira lo que dice, las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones de la tierra. Si una de las pasiones, queridos, si una de las pasiones son las naciones de la tierra, es que el corazón de Dios palpita por las misiones. Siempre tuvo su mirada puesta en las naciones. Hechos capítulo 1, verso 8, dice así, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Sabes? Me apasiona esto. Mi corazón está hoy, boom, 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 boom. No es menor recordar que cada año somos gobernados por una palabra que viene directamente del corazón de Dios. Y este año, la palabra que nos gobierna es naciones. Por eso cuando yo miro este mapa digo naciones, naciones. Es como cuando tú te paras aquí y tienes a tus espaldas naciones. 2020. Quizás usted me va a decir, es el peor año. Querido, véalo con ojos espirituales. Este año, en plena pandemia, se abrió otro pozo en Argentina, otro pozo en Brasil y un pozo en Perú. ¿Sabes a cuánta gente hemos alcanzado a través de los grupos Fe? En Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Australia. ¿Sabes? Tenemos hijos espirituales en Bolivia. De hecho, ahora sé que nos están viendo. Johnny, Dios te bendiga. Sandra, Dios te bendiga. En La Paz, Bolivia, en México, en Puerto Rico y en muchos otros lugares más. Y eso que estamos con las fronteras cerradas. Pero aún así, yo quiero decirte esto en el nombre de Jesús. Dios no está en cuarentena. Dios no está confinado. Dios sigue trabajando. Y en plena cuarentena, en pleno confinamiento, se abrieron pozos en Argentina, en Brasil, en Perú. Y muchos otros grupos Fe en la nación de Chile. Y también en Colombia, como te lo decía, en Venezuela, Estados Unidos, Australia, Bolivia, México, Puerto Rico. En otros lugares también. Y este 2021, por eso es que mi corazón palpita aún más fuerte. Este 2021 ya está marcado con la palabra que nos gobierna. Y la palabra que nos gobernará el 2021 es naciones, misiones. Naciones, misiones. Grábese bien esta palabra en su corazón. Naciones, misiones. Wow, Cristo dejó, escúcheme bien, no es algo antojadizo. Cristo dejó su mandato específico de evangelizar al mundo cuando su ministerio en la tierra ya estaba terminando, antes de que Cristo resucitara. O más bien, luego que resucitó y antes que ascendiera otra vez al cielo. Ese fue el mandato que le dio a su iglesia. Es por eso que los 5 relatos de la Gran Comisión se encuentran al final de los 4 evangelios y al inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora quizás la pregunta es, pero, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Quizás me va a escribir ahí. ¿Qué es hacer misiones? Y quiero que me ponga atención porque en esto quiero ir muy rápido, antes de impartir la palabra. La palabra misión solo aparece 3 veces en la Biblia, 2 veces en el Antiguo Testamento y que en hebreo es derek. ¿Y sabe lo que significa? Camino, sendero o viaje. Y solamente aparece una vez en todo el Nuevo Testamento y que en griego es diaconía y que significa ministerio, servicio, contribución, ayuda, asistencia, misión o encargo. Entonces, cuando hablamos de esto, deberíamos decir que hoy la palabra misionero tiene un sentido general y amplio. Cuando hablamos de misiones, tiene un sentido amplio y general. Pues si hemos sido enviados por Jesucristo, entonces somos sus representantes.
Mira lo que dice Efesios, capítulo 6, verso 20, la parte A. Dice, ahora, está hablando el apóstol Pablo, ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios, su representante. Recuerda que un embajador representa al país, representa al presidente, representa una bandera, representa una constitución. Sí, somos embajadores. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 20, la parte A dice así, así que somos embajadores de Cristo. Y finalmente, cuando hablamos de la palabra misiones o la tarea misionera, quiere decir que somos sus colaboradores. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 9, la parte A dice, en efecto, nosotros somos colaboradores. ¡Wow! Por eso es hablar más ampliamente el sentido de lo que es la tarea misionera, lo que es hablar de misiones, porque te vuelvo a repetir, es una de las pasiones de Dios. Somos sus representantes, somos sus embajadores y somos sus colaboradores. Por lo tanto, hoy redefinir el concepto de misionero o de misiones hoy, podríamos decir que es una persona que ha sido enviada con una autoridad delegada, escúchame bien, autoridad delegada para llevar a cabo un propósito específico, evangelizar. Eso es la tarea misionera, eso es hacer misiones. Por otro lado, bíblicamente hablando, lo cual no te voy a dar toda la explicación, sino que simplemente me voy a reducir a esto, a decirte que bíblicamente hablando, quien habilita a alguien para la tarea misionera es la iglesia. Pues a ella Cristo le comisionó y le asignó esta responsabilidad. No a un ente misionero, no a una empresa misionera. Es entender esto, es comprender que la tarea misionera, y este es el tercer punto, la tarea misionera debe ser con autoridad apostólica. No puede ser de otra. No puede ser de otra. En el Nuevo Testamento, la palabra apóstol en griego es apóstolos y es el sustantivo asociado al verbo apostelo. Pastor, no cacho una. Bueno, tranquilo. Entonces, si yo te explico esto, incluso semántica y semióticamente, entonces podemos decir que el sinónimo de misiones o misionero es otro, porque tiene el significado de un embajador, de un delegado, de un mensajero, un representante enviado con autoridad, con un propósito o una misión específica. Hoy, en este tiempo, queridos, y esto es lo que hoy quiero compartir contigo, recuerda que estoy hablando de una de las 7 pasiones de Dios, que son las naciones de la tierra. Y que cuando hablamos de naciones, hablamos de misiones. Hoy en este tiempo la palabra misiones debe ser asociada a la palabra apóstol, por el tiempo apostólico y profético que estamos viviendo. ¿Sabes por qué? ¿Qué significa tener esta autoridad apostólica? Primero, porque los 5 ministerios volvieron a activarse en la iglesia. Antes la tarea misionera, o antes esa tarea, no era, las iglesias antiguamente se enclaustraron en 4 paredes, pero hoy no, querido, hoy no. Los 5 ministerios se volvieron a activar dentro de la iglesia. Segundo, porque hoy más que nunca la gran comisión se debe realizar en un hábitat de expansión, de influencia y de poder. Algo que hemos hablado durante años. Dios nos ha ido impartiendo esto, que nosotros somos, que Manantiales es gente, una iglesia, una casa de expansión, de influencia y de poder, con una iglesia empoderada y portadora de la gloria de Dios. Queridos, ya no se puede hacer misiones si éstas no salen de la iglesia con una autoridad apostólica. Pablo tenía claro este concepto de autoridad apostólica. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 8, verso 23. Te lo quiero leer. Si alguien pregunta por Tito, Tito ya lo conocemos, dígale que él es mi colaborador. ¡Wow! Quien trabaja conmigo para ayudarlos. Y los hermanos que lo acompañan, o sea,
Tito y los hermanos que lo acompañan fueron enviados por las iglesias y le dan honor a Cristo. Qué extraordinario texto. ¿Sabes? En otras palabras, Tito y quienes le acompañan fueron enviados por las iglesias. Menciona que las iglesias los habían designado a Tito y a los que acompañaban a Tito, los había designado la iglesia para servir como compañero de viaje al apóstol Pablo, quien era el misionero por excelencia. 4 viajes se mandó el apóstol Pablo. ¿Sabes cuántas iglesias abrió? Sin número de iglesias. No me recuerdo bien, pero quiero decirte esto. Fueron 60 familias. Él plantó 60 familias pastorales por toda el Asia Menor. Preparó familias. Lea la Biblia. No mandó a uno solo. Mandó familias, plantó familias cada vez que abrió un pozo. Queridos, la iglesia necesita la autoridad apostólica para hacer misiones. ¿Qué significa autoridad apostólica? Es no pertenecer a lo viejo, a lo rancio, a lo añejo. Es que lo religioso no te alcance, que la ley de la tradición no te esclavice, que seas libre, en otras palabras. Una segunda cosa que significa movernos bajo la autoridad apostólica es que vivan el nuevo pacto, que es el reino. Y sabes, se caracteriza por una sola cosa: frutos. Frutos. Nada más que frutos. Alguien que tiene autoridad apostólica, entonces, primero, vive con una constante revelación. Y segundo, vive en el nuevo pacto, que es reino. Y tiene fruto. Fruto. Me hace recordar cuando nosotros éramos, como dicen algunos religiosos, la manada pequeña. Ya estaban profetizando que no van a crecer más. Era una iglesia. Hoy Manantiales es grande, pero comenzó como una pequeña iglesia. Unas 70, 80 personas que estuvieron más o menos 50 años. Luego de eso Dios nos tomó y nos transformó. Hoy día tenemos un auditorio en Manantiales y los frutos que tiene esta casa, simplemente métase a Google. ¿Cuántos frutos tenemos? ¿Sabes por qué? Gracias a que Dios nos escogió, pero además porque hubo en nosotros y hay en nuestras vidas y hay en esta casa una autoridad apostólica que se evidencia en los frutos. Otra cosa es también entender y comprender que se mueve el reino. Alguien que está con autoridad apostólica, haciendo la tarea misionera, haciendo misiones, se mueve en el reino, donde funcionan las leyes de Cristo. Una ley de vida, una ley de poder. El poder de Dios no está escrito en unas tablas, queridos. Está escrito y opera dentro del corazón de nuestras vidas. Finalmente, hay algo que también entendemos: engendrar. Cuando se tiene autoridad apostólica, se tiene la capacidad de engendrar. En todo lugar donde vaya, engendramos hijos e hijas. No un fan club de Jesús. No solamente seguidores, no solamente gente del montón, sino que gente que es hija. Por eso, solo quien tiene autoridad apostólica puede engendrar en todo lugar donde vaya. Y finalmente, quien porta una autoridad apostólica es una dimensión que te hace ver la iglesia en todas las naciones de la tierra. Por eso cuando yo me paro aquí y miro esto, veo un Manantiales en Canadá, Manantiales en todo Estados Unidos, Manantiales en Panamá, en Venezuela, en Guyana, Guayana, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil. Y me voy a España, me voy a Alemania, a Turquía, a China, etcétera, Australia. Eso es. Cuando portas una autoridad apostólica, te hace ver la iglesia, te hace ver a Manantiales en todas las naciones de la tierra. Un último punto y con esto ya estoy terminando. El llamado que Dios nos hace. El llamado que Dios hoy nos hace. Esta casa porta una visión.
que nadie se pierda y que todos se salven. En nuestro ADN, por nuestra sangre, tenemos una mente apostólica que nos hace mirar las naciones de la tierra y en cada nación de la tierra plantar un pozo de manantiales. Eso es tener una mente apostólica. Tenemos un espíritu profético. ¿Por qué me topo la boca? Porque de aquí soltamos decretos de reino. Dios es el rey, tú eres su hijo, por lo tanto, el mismo peso, la misma autoridad. Como cuando Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Y así fue. No es que instaló unos cables y puso el foco, la bombilla, en Bolivia es bombilla, sino que dijo, sea la luz, y la luz se hizo. En un momento, y usted lo sabe, en el ministerio de Jesús se comenzó a desarrollar el ministerio de Jesús. Y en un momento, cuando uno de los hombres le dijo, ¿quieres sanar a mi hijo? Y él le dijo, sí quiero. Dice que al mismo instante, cuando él dijo la palabra, sí quiero, ya fue sano. Al mismo instante. Cuando te hablo de que tenemos un espíritu profético, es que yo comienzo a soltar palabras de bendición. Palabras de bendición. Y me doy vuelta al mapa y digo, benditas las naciones de la tierra. Bendito sea Canadá, bendito sea Alaska, bendito sea Estados Unidos, bendito sea Cuba, bendito sea México, Haití, República Dominicana, Jamaica, las islas del Caribe. ¿A quién le gustaría abrir la isla del Caribe? ¿Y a quién le gustaría India, Bangladesh, Nepal, Tailandia, Laos, Camboya, Malasia, Indonesia, Australia, Madagascar? A mí me gustaría ir a Madagascar, fíjate. ¿Sabes dónde me gustaría ir también? A Japón. De hecho, es una de las palabras que tengo. Ir a Japón. Pero tengo que primero completar la tarea de conquistar Estados Unidos con el poder de Dios. ¿Sabes? Esta casa es así. Entonces yo comienzo a abrir mi boca y a profetizar y declarar lo que ha de venir. Esta casa será una casa de bendición. Te dije, mente apostólica, espíritu profético y además un corazón pastoral. Tienes que, cuando miro el mapa, mirar y decir, y cuando leo las noticias, conmoverme. Así como cuando Jesús miró las multitudes y dice que se conmovió porque eran como ovejas que no tenían pastor. Es no solamente ir a pasarlo bien, no vas de vacaciones, ¿sabes? Vas a abrazar una nación, vas a abrazar razas, vas a abrazar familias. Por eso, mente apostólica, espíritu profético y corazón pastoral. Esta casa Manantiales tiene autoridad apostólica y lo declaro en el nombre de Jesús. Esta casa tiene autoridad apostólica porque los frutos son evidentes. Autoridad apostólica para hacer la tarea misionera. Manantiales, estamos habilitados para esto. Recuerda, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. En otras palabras, estamos, pero no pertenecemos. Una cosa es tu nacionalidad. ¿Sabes? Aquí nada más. Tenemos argentinos, tenemos chilenos. Esa es nuestra nacionalidad. Pero otra cosa es tu ciudadanía. Y su palabra dice que somos ciudadanos del reino de los cielos. Habitamos en un mundo que nos presiona. Y esto es algo que a mí me llama la atención. Un mundo que nos oprime. Un mundo agresivo, un mundo indolente, un mundo débil de principios y de convicciones, un mundo desbordado. Y en medio de ideologías políticas, en medio de corrientes filosóficas imperantes, en medio del pensamiento humanista que nos ataca nuestra fe, hoy tenemos un llamado. Hoy Dios nos hace un llamado. Quiero que pongas atención. Shema Israel. Otra vez, como el domingo antepasado, otra vez Dios diciéndonos, Shema Israel, oye manantiales, oye pueblo mío,
Hoy Dios hace un llamado. Y el primer llamado es ser luz en medio de la oscuridad. Quiero que leamos atentamente Filipenses 2, verso 12 al 16. Dice así, te lo quiero leer para que entendamos y luego te lo voy a explicar en breves minutos prácticamente qué es lo que es. Dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones. Se está hablando del apóstol Pablo. Hoy no está el pastor Marcel. Es como que si el pastor Marcel nos dijera esto. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense, mira lo que dice la palabra, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarles. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. En lo práctico, queridos, significa ser consagrados en medio de una sociedad perversa y corrupta. Me llaman la atención algunas frases de este texto. Dice, esfuércense por demostrar los resultados de la salvación. ¿Saben lo que son? ¿Cómo evidencio los resultados de la salvación? Con frutos. Frutos. A causa del peso apostólico y profético de esta casa, debes tener manantiales, pastores, líderes, deben tener mucho fruto en todo. Fruto en crecimiento, fruto en madurez, fruto en la agudeza espiritual y discernir apostólica y proféticamente dónde estamos viviendo. Me llama la atención esta frase también que dice el texto, que Dios trabaja en ustedes. Familia, se debe notar que Dios trabaja en tu vida, porque todo lo que haces, todo lo que dices, todas tus acciones, tus reacciones, aún tus pensamientos, son para agradar a Dios y se te debe notar. Después de este largo viaje, no puedes tener el mismo carácter. Después de este largo viaje, no puedes tener la misma forma de pensar. Después de este viaje, no puedes tener todavía la misma crisis que has tenido 5, 10, 15 o 20 años con tu matrimonio. No puedes seguir siendo el mismo. No puedes tener los mismos problemas y los mismos conflictos. Antes de la pandemia y ahora que estamos terminando la pandemia, seguís con lo mismo. ¿Sabes qué también me llama la atención en lo práctico este texto? Dice hacer todo sin quejarse y sin discutir. ¿Cómo es tu actitud cuando te asignan una tarea? ¿Cómo es tu actitud cuando te corrigen? Tu grupo fe, ¿tiene gente nueva? ¿Tiene fruto? ¿Te está multiplicando? Nos faltan 2 semanas para terminar este año. Tu grupo fe sí o sí te debe multiplicar, porque yo te estoy hablando que tenemos y portamos la misma pasión de Cristo, la misma pasión de Dios. Naciones, misiones. Tenemos la autoridad apostólica. No podemos quedar sin frutos antes que termine este año. Yo te desafío, querido pastor, te desafío, querido líder. 2 semanas quedan, no importa, pero 2 semanas para multiplicarse. Yo le decía esto a algunos, si hoy comenzara un encuentro, ¿cuánta gente traes a los pies de Cristo? ¿Cuánta gente traes tú para que viva un encuentro? Otra cosa que me llama la atención en este texto, dice, brillar como luces radiantes en un mundo perverso y corrupto. Nuestra vida debe ser radiante, limpia, sin nada que esconder. Pablo decía esto como libro abierto. ¿Quiénes están aquí me conocen? Yo soy así. El mismo loco, la misma pasión, el mismo amor por Dios. Sé lo que es vivir, con y sin. Como libro abierto. No tengo nada que esconder. Eso es ser luz en medio de la oscuridad. Querido, yo hoy estoy soltando esta palabra. No solamente para el equipo, sino para todos los hijos e hijas de Dios. Tenemos este llamado, el llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Aún más
este texto termina diciendo: aférrense a la palabra de vida. La Biblia es nuestra guía. La Biblia es nuestra luz. Por lo tanto, no puede pasar un día en que tú no abras la palabra de Dios y te alimentes de ella en tu vida devocional. Por lo menos lee el capítulo que te mandamos por WhatsApp del libro de Proverbios. Por lo menos lee eso. Si no te gusta leer, por lo menos lea eso. Tener vida devocional. El primer llamado entonces es ser luz en medio de la oscuridad. Pero hay un segundo llamado: hacer lo que se te mandó hacer. Manantiales, Dios te mandó a hacer lo que te mandó a hacer, y eso es lo que hay que hacer. Segunda de Tesalonicenses, también te lo quiero leer, y luego voy a dejar ejemplos prácticos de cómo se hace esto. ¿Cómo hago lo que se me mandó a hacer? A veces hay que ser un poquito más concretos y más prácticos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 al 5, dice así: finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el Evangelio, escúcheme lo que dice, oren para que el Evangelio del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue. Así como cuando les llegó a ustedes. ¿Se acuerdan cuando el Evangelio les llegó a ustedes? Muchos de nosotros, quizás los que estamos aquí, vivimos en una iglesia, una cultura canuta, pero no conocíamos a Dios. Hasta que bendito el día en que se nos puso frente a frente, vivimos un encuentro y nuestra vida cambió. Dice el texto, sigo leyendo: oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala. Tranquilos, a veces nos rodeamos de gente perversa y mala. El domingo pasado el pastor Marcelo nos hablaba de esto. Porque no todos son creyentes, dice el texto, pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Además, confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor les guíe el corazón de un entendimiento total y una expresión plena del amor de Dios a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Ahora sí, consejos prácticos y concretos. Dice el texto, que el mensaje se difunda rápidamente. Tenemos una visión, manantiales, que nadie se pierda y que todos se salven. ¿Cuánta gente se ha perdido porque nuestra boca no se ha abierto para dar oportunidad? Sabes que portas evangelio, tienes una autoridad apostólica para hacer misiones, no solamente acá, sino que también acá, en este lugar, en este pequeño lugar, Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena y así. En esos lugares, todavía, manantiales, estamos en debe. Estamos al debe en esto. Tenemos una visión. El texto dice, orar para que el mensaje se difunda rápidamente. Escúcheme bien. ¿Cuántas veces has visto este mapa? Cada domingo, en Emles, cada martes, cada viernes, cada sábado. ¿Cuántas veces te has tomado un minuto para orar, para que el Evangelio se difunda rápidamente? Eso es lo primero que Dios te está diciendo que debemos hacer. Orar para que el mensaje se extienda. Familia, no hay tiempo. No hay tiempo. Naciones, misiones, es la pasión de Dios. El texto dice incluso que sea honrado en todo lugar donde llegue. Y hablo del mensaje. ¿Sabes qué significa? Yo declaro y profetizo esto. Los nuevos pozos se levantarán en honra. En lugares altos, no en la periferia. En lugares altos se levantará cada uno de los pozos que se levantan y que se están levantando desde ahora.
se van a levantar en lugares altos y las familias pastorales que se planten en esos lugares deben demostrar el Dios que adoran. Esas familias pastorales deben demostrar el Dios que tienen. Dios nos da, escúchame bien, Dios nos da a través de las misiones, a través de la tarea misionera, otro argumento para ser bendecidos. Si tú bendices las misiones, si tú siembras en las misiones, serás bendecido y tu cosecha será abundante, no al 30, no al 60, sino que lo declaro al 100 por 1 cada vez que bendigas las misiones. Hay otra cosa más que dice el texto: confiamos que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos. Y aquí quiero, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, mirarte cara a cara y decirte esto: Manantiales, es tu responsabilidad el avance del Evangelio. Y esto es hacerlo bien, hacerlo como uno de nuestros cimientos, que es excelencia. No solamente responsabilidad de los pastores, no solamente responsabilidad de los líderes, sino que de cada uno de los que pertenece a esta casa. Implica honrar a Dios, honrar el mensaje y honrar al mensajero. Del 14 al 17 de enero del 2021 viviremos nuestra 14ª Convención Internacional Manantiales y se llama Naciones, Misiones. Y ¿sabes? Además celebraremos fiesta de primicias. ¿Y sabe cuáles son las finalidades de la fiesta de primicias? Cada año que hacemos fiesta de primicias, Dios nos va diciendo y nos va soplando para qué es. ¿Sabes para qué son? Dios ya nos habló. Serán para la tarea misionera. Serán para las misiones. Escúcheme. 4 familias pastorales serán movidas para ser plantadas en diferentes lugares. Porque no hay tiempo. El 18 de enero, Manantiales Orlando, Estados Unidos. Me voy con mi familia. ¿Sabes? Hablo como loco. Mi esposa me dijo esto: tengo la sensación, no sé si volvemos. Hay un canto que aprendí cuando estábamos en el regimiento. Decía: saliendo de su base los comandos ya se van, dejando otras mujeres, hijos y hogar se van. Me voy con mi familia, pero dice: sin saber siquiera si van a volverse a algún lugar, irán a caer. Por la patria defender se van. No sé. Dios me hizo conquistar una casa aquí en Chile. Antes que me fuera a vivir, pum, ya me dijo que me tenía que mover. Me voy el 18 de enero. Escúchame, el 19 de enero se abre Manantiales en Lima, Perú. Los pastores Omar y Margarita dos Santos se van. Se nos van. Y la inauguración será presencial y será transmitida a través de las redes sociales. O sea, 18 de enero. Fíjate que no hay tiempo. 18 de enero, luego el 19 de enero, el 22 de enero, Manantiales Houston, Estados Unidos. Los pastores Marcelo y Lorena y familia se van también, sin saber siquiera si van a volver, si a algún lugar irán a caer. 18, 19, 22, 23 de enero, Manantiales Chillán, aquí en Chile. Los pastores Miguel y Fabiola y su familia se van a instalar ahí. Y sabes, la inauguración de ese pozo será presencial y será transmitida también por las redes sociales. En el 2018, para los que nos acordamos, se estableció abrir 120 pozos en 10 años. Y Dios dijo: no hay tiempo, otra vez, no hay tiempo. Solo serán 4 años. Del 2018 hasta ahora nos queda solo el 2021 para la orden que Dios nos dio. Quiero decirte esto: Manantiales, es tu responsabilidad, es tu responsabilidad, es tu responsabilidad. Termino diciendo lo que dice el texto: que el Señor les guíe el corazón.